Bueno, hoy tengo una prédica que he titulado Conquistando siempre de tu mano. ¿A cuánto les gusta conquistar cosas, sueños? A ver, ¿a nadie le gusta? Amén, qué rico es conquistar, ¿cierto que sí? Pero qué rico conquistar al lado de ¿qué? De nuestro amado Dios, porque esas conquistas son eternas y son de gran bendición para nuestra vida. Para poder hablar de este tema, Dios me llevó al Éxodo y me puso ese personaje que ya muchos conocemos, del cual hemos oído mucho, se ha hablado mucho aquí en este púlpito, y es nada más y nada menos que de Moisés. ¿Cuántos saben esa historia maravillosa de Moisés? ¿Cierto que sí? Pero el Señor hoy quiso volverla a traer. Espero que usted no se vaya a aburrir, yo sé que no, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios y esa palabra ha sido direccionada por el Señor. Pero antes de meternos en los textos, porque Él me habló específicamente a través de Éxodo 4, yo quiero contextualizarlos y hagamos un pequeño resumen de esos otros tres versículos que están allí, porque quiero que nos ubiquemos allí en ese contexto y recordemos. Recordar es chévere, ¿cierto que sí? Es chévere. Entonces, bueno, vamos a acordarnos que José, si se acuerdan de José, que bendijo a su pueblo, que lo trajo a Egipto, permitió que su pueblo fuera salvo allí a través de ese proceso tan difícil que había de hambre, y a través de lo que Dios hizo en José, su pueblo se estableció allí. Pero dice la palabra que pasaron ya otros reyes que no conocían a José, que no conocían la historia y lo que había pasado con los israelitas, y ellos vieron en el pueblo de Israel un peligro terrible, porque ese pueblo era grande, era fuerte y era el que le hacía todo a Egipto, sí, eran esos obreros. Y entonces el faraón que comenzó allí tuvo miedo y dijo: este pueblo es peligroso y vamos a tener que esclavizarlo y que nos paguen tributo, porque es que, o si no, yo creo que se van a quedar con esta nación. ¿Sí recuerdan esa historia? Y entonces allí empieza un periodo de esclavitud sobre el pueblo de Israel. Y ese faraón los trató malísimo, los puso a construir toda gran parte de Egipto, y el pueblo ya estaba tremendamente confundido. Pero en ese proceso Dios hace algo, porque ¿cuántos saben que Dios siempre aparece? Amén. Y entonces por allí ese faraón dijo: no, yo necesito que este pueblo merme. Yo voy a hacer que voy a hablar con esas parteras y que todos esos varones que salgan de estas mujeres los maten. Pero ¿qué pasó? Esas parteras tenían el temor de Jehová y no hicieron caso. Y en ese despelote tan terrible de muerte, de decreto en contra del pueblo de Israel, nace Moisés. Imagínense el personaje que Dios nos va a hablar hoy. Y nace Moisés allí, y lo primero que tiene que enfrentar Moisés es un decreto de muerte. O sea, su vida ya estaba en peligro, aún sin nacer ya había un decreto de muerte. Pero aunque había ese decreto de muerte, Dios hace algo, ¿sí? ¿Y qué hace Dios? Coloca en su mamá un ingenio maravilloso y hace que ella tenga el bebé sin la ayuda y de las parteras y todo eso, porque era muy fuerte, y le da una creatividad para ser como una canastica al Moisés. ¿Sí se acuerdan de eso? Y mete el bebé allí para que sea salvado. O sea que aunque había un decreto y el propósito del enemigo era destruirlo, ¿qué hizo el Señor? Permitió una idea maravillosa y lo rescató de la muerte. Lo primero que hizo. Pero entonces le tocó criarse en el mundo, en Egipto, ¿sí? Él no pudo criarse con los principios de Dios, sino que a través de que lo salvó, esa salvación le tocó empezar a desarrollar su vida en Egipto, y Dios tenía un propósito con Moisés. Y desde ese tiempo que él vivió allí en el palacio, Dios estaba desarrollando el diseño que tenía para Moisés. Y entonces él sale, dice allí en el recuento que él sale, y cuando ve que su pueblo, un Egipto, los estaba martirizando y los estaba maltratando, él se llenó de ira, y él, conforme lo que percibía del mundo, él quería hacer justicia. ¿Y qué hizo? Asesinó a este hombre, ¿sí? Había un liderazgo en él, pero como él no había
no había sido formado conforme la palabra de Dios y conforme las enseñanzas de Dios. Él tenía la intención de hacer justicia, pero lo hizo ¿a qué? A su modo. Y después al otro día salió y vio dos de sus hermanos judíos hebreos que estaban allí también peleando. Y cuando quiso hacer algo, ellos mismos le dijeron: ¿tú quién te ha puesto por juez de nosotros? Le dicen ellos. Y él tuvo temor porque el faraón se enteró de lo que había hecho. Y allí, ¿qué pasó con Moisés? Le tocó huir. ¿Sí? Bueno, ustedes me dicen: ya no sabemos eso, pastora, pero es que es importante recordarlo. Cuando él huye, él empieza allí, se encuentra con las hijas de Jetro, les ayuda allí a que vean su ganado, lo reciben allá y se casa con una de sus hijas. Y en ese proceso llega ya un tiempo donde el propósito de Dios se empieza a revelar a la vida de Moisés. Y ese propósito de Dios para Moisés, si era que él fuera juez y si era que él salvara a su pueblo, pero no de la manera en que él lo había percibido y de la manera en que él lo había hecho erradamente, ¿sí? Porque él lo había hecho, él lo estaba haciendo por instinto y porque realmente era el diseño que Dios tenía para él, pero él necesitaba un proceso, él necesitaba un trato para que ese propósito original de Dios se cumpliera en la vida de Moisés. Y entonces allí ya en el capítulo 3 se le aparece Dios a Moisés a través de la zarza ardiendo, si recuerdan ese episodio, y Moisés quiere entrar porque ve eso tan maravilloso y el Señor le dice: no vayas a pasar porque esto es un lugar santo y puedes morir, ¿sí? Y allí se le revela a Dios y empieza la conversación de Dios con Moisés para poderlo convencer de que el propósito que él tenía para él era que él fuera a Egipto a liberar a su pueblo. Tremenda hazaña, tremendo propósito que tenía este varón, que había querido ser cortado desde aún antes de nacer, pero que Dios fue encaminando toda esta historia para que él pudiera cumplir el propósito que Dios tenía. Amén. Entonces allí vamos viendo esa conquista que necesita hacer Moisés. Yo sé que nosotros en este caso no somos Moisés y de pronto no tenemos tremendo plan del Señor así como tan pintoresco como se los estoy contando de película, pero sí tenemos conquistas que debemos obtener. ¿Cierto que sí? Y a pesar de que de pronto no suenen así como ese Salvador Moisés y que vamos a rescatar a muchas cosas, muchas personas, créame que cada uno de nosotros sí es un Moisés. Cada uno de nosotros primero tenemos que conquistar nuestra propia vida y tenemos que ganar y poder lograr ese objetivo y ese propósito que Dios tiene con nosotros. Pero no solo con nosotros, aunque no sean las multitudes que tenía que salvar Moisés, nosotros necesitamos influenciar a nuestra familia, necesitamos influenciar a nuestros amigos. Necesitamos influenciar a esas personas que están cercanas allí. Y por qué no, si es la voluntad de Dios, si el Señor nos tiene para influenciar a muchas personas, pues también lo vamos a hacer. Pero entonces allí empezamos a analizar esto y por eso el Señor me trae esta palabra que la vamos a ir manejando a través de Éxodo 4 y que yo quiero que usted esté muy atento porque tiene los siguientes pasos. El primero, todos vamos a encontrar unos obstáculos que debemos vencer. Cuando nosotros estamos en esos procesos de conquista, y más cuando se habla de una conquista, de un propósito de Dios para nuestra vida y para nuestra familia, créame que vamos a encontrar cantidad de obstáculos. Y yo sé que a usted ya le ha tocado atravesar muchos. Y hemos tenido que atravesar cantidad de obstáculos. Y lo vamos a ver cómo Moisés también le sucedió. Y a pesar de que Dios en el capítulo 3 le explicó, le dijo el propósito, le dijo las victorias que le iban a dar, es muy impresionante porque en el capítulo 4, cuando uno termina el 3, uno asume que Moisés ya entendió lo que Dios quería y ya le creyó a Dios porque se manifestó de una manera sobrenatural. Pero sin embargo, cuando nos vamos al capítulo 4, Moisés todavía no ha entendido o no ha querido entender. Y entonces allí empieza
esos obstáculos que debemos nosotros vencer y que Moisés tuvo que vencer para poder ser ese libertador del pueblo de Israel. Y ese primer obstáculo del cual yo les quiero hablar es la incredulidad. De pronto Dios a ti te ha dicho cantidad de cosas maravillosas. Dios te ha prometido tu casa, tu ministerio, tus finanzas, tu salud, cada uno de esos sueños y de esas promesas específicas que Dios te ha dado. Pero de pronto, ¿será que estamos creyendo? Porque déjeme contarle, Moisés no creyó, él no creía. Y entonces allí en Éxodo 4:1 dice la palabra: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. ¿Qué sucedió con él? Él tenía incredulidad, él no había podido asimilar todo eso que Dios le dijo, que te voy a mandar, que le vas a hablar al faraón, que yo te voy a respaldar. Y él no se lo creyó, él le quedaba difícil, él decía: yo que estoy como por acá, como escondido de la ley, sí, estoy acá, escondido de lo malo que hice, y tú me vas a venir a mí con ese cuento de que yo voy a ser un libertador. Y yo no sé a ti, Dios, qué tantas cosas te han dicho, pero entonces tú vas a empezar a decir: no, pero es que si mi mamá ni me quiso tener, empezando por allí. Y empiezan todas las excusas y la incredulidad que empieza a dominar nuestra mente y que empieza a decirnos: eso no se va a poder lograr, esos son puros cuentos. Y saben algo, nosotros no asumimos la responsabilidad. ¿Y qué hizo Moisés? Dijo: ellos no me van a creer. Pero ¿cómo le van a creer si ni siquiera él creía? Y muchas veces eso nos pasa, nos escudamos en que no, mi familia ¿qué me va a creer? Uy, a mí ¿qué me van a dar ese trabajo? Ese jefe ¿qué me va a creer que yo puedo? ¿Sí? ¿Qué me van a creer? Pero ¿sabes algo? No es que ellos no te crean, es que tú ni siquiera has creído. Y si nosotros no creemos, entonces imagínense cómo van a creer los demás. Entonces, por ahí dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso le estaba pasando a Moisés. Él no podía creer y él dice: no, ellos no me van a creer. No era que ellos no le fueran a creer, era que él no estaba creyendo. Ni siquiera él estaba creyendo. Y hoy Dios a ti, iglesia, te dice: ¿estás creyendo lo que yo te he dicho? ¿Estás creyendo las promesas que te he dado? ¿Estás creyendo en esos sueños que he puesto para tu vida? ¿Sí los estás creyendo? ¿O te estás excusando o escudando en que es que no me cree mi familia, es que el pastor no me cree, es que el líder no me cree, es que la empresa no me cree? ¿O será que más bien tú no crees como le pasó a Moisés? Pero ¿saben algo? La respuesta de Dios a esa incredulidad es algo maravilloso. Y yo quiero que leamos Éxodo 4 del 2 al 9, cuando Dios le responde sobre la incredulidad que tenía Moisés. Y entonces empieza él y le dice: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Dice: si aconteciera que no creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Imagínense todo lo que Dios le empezó a mostrar a Moisés.
le hizo milagros, le cogió esa vara, se la volvió una serpiente, ¿sí? Le hizo que le diera lepra, volvió y lo sanó, le dio instrucciones. Y entonces uno dice, wow, cuántas cosas no ha hecho Dios con nosotros, queridos hermanos. Cuántos milagros no ha hecho Dios con cada uno de nosotros. ¿Cuántos no hemos recibido sanidad en nuestro cuerpo, sanidad en nuestras emociones? ¿Cuántos no hemos recibido milagros financieros? ¿Sí? Tantas cosas, tantas bendiciones, pero a pesar de eso nos pasa como a Moisés, porque yo diría, él ya la tiene clara, ¿sí? Ya va a decir, listo, para las que sea, Señor, yo me voy a hacer lo que tú me mandas. Y eso está esperando el Señor de nosotros. Y aunque hay incredulidad, Él tiene cantidad de testimonios y de hechos que nos ha permitido evidenciar en nuestra vida y que hemos experimentado. Pero a pesar de todas esas experiencias milagrosas y maravillosas, ¿saben qué sucede? Aún hay incredulidad. Y no hemos dado pasos de conquista, esos pasos que Dios nos está pidiendo que demos. Y entonces uno lee y dice, no, ya con tremendos milagros, tremenda palabra, ya este Moisés va a ir. Pero ¿saben qué? Usted ya se sabe la historia. No, no fue así. Y encontramos el segundo obstáculo que nos habla esta palabra. Y ese segundo obstáculo es sentirnos incapaces. Sí, porque una cosa es no tener fe, pero otra cosa es sentir que no tenemos la capacidad para realizar lo que Dios nos está mandando a hacer. Y en Éxodo 4:10 dice la palabra: entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Imagínense, ya Dios le habla y le dice, mire, te voy a respaldar. Y entonces él todavía dice, no, yo no voy a poder conquistar. ¿Y viene qué? La incapacidad. ¿Y cuántos de nosotros, cuando Dios nos coloca una meta, un reto, qué viene a nuestra mente? No, eso no es para mí. Yo creo que ese pastor, yo creo que ese líder se equivocó cuando lanzó esa palabra para mi vida. Porque no creemos, porque nos sentimos incapaces, porque siempre estamos mucho más pendientes de lo que no podemos hacer que de lo que Dios ha dicho que sí podemos hacer. Y a mí me maravillaba mucho esta palabra, porque yo decía, Señor, así somos como Moisés. Tú nos has dicho, tú lo vas a lograr, sí lo puedes hacer, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Sí? Y el Señor nos da palabra y nos anima y nos da ese esfuerzo y nos dice, sí, lo vas a poder lograr. Pero llega un momento donde nosotros decimos, yo no puedo. Y eso le pasó a Moisés. Y eso nos puede estar pasando a cada uno de nosotros. No creemos en el potencial que Dios ha estado desarrollando en nuestras vidas, porque escúchame, hermano, Dios ya implantó en ti el Espíritu Santo, y cuando yo estoy lleno, tengo la presencia del Espíritu Santo, dice la palabra que yo tengo poder, y no cualquier poder, poder de lo alto. Y ese poder me ayuda ¿a qué? A poder realizar todas esas hazañas, todas esas cosas que el Señor me está mandando a hacer. ¿Cuántos lo creen? Dale fuerte ese aplauso. Gloria al Señor. Pero ¿saben algo? Dios todo lo tiene preparado. Y entonces Dios también le responde respecto a la incapacidad a Moisés. Y entonces vamos a ver el capítulo 4 del verso 11 al 17. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Qué hizo Jehová? ¿Será que se enojó con justa causa? ¿Ustedes qué creen?
Es que todo lo que le está diciendo, y llega él y le dice, ay no, Señor, manda otro al que tú de verdad tienes que enviar. Entonces muchas veces nuestra actitud frente a los retos, frente a las conquistas que Dios nos está dando, son muy similares. El Señor nos ha asegurado, el Señor nos ha empoderado, el Señor nos ha dicho, y sin embargo, yo, ¿será que me habló a mí? Yo creo que es que está señalando mal, ¿sí? Yo creo que es que nada que ver allí. ¿Y sabe qué pasa? El Señor se enoja. ¿Y por qué será que Dios se enoja? Hay veces decimos, ¿por qué será que Dios se enoja? Pero el Señor se enoja conforme esa palabra. Y dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú habitarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Tremenda enseñanza. Dios ya lo tiene todo resuelto. Dios ya lo tiene todo arreglado. Usted no tiene que arreglarlo. O sea, no se ponga a decir, no, es que yo no puedo, es que va a ser así. Deje que si Dios le dijo algo, Él ya tiene todo solucionado. ¿Usted sabe que Dios lo ama? ¿Usted sabe que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal para usted? ¿Sí lo sabe? Entonces hagamos lo que Él nos está diciendo que hagamos. Creámosle al Señor. Él ahí le está enseñando, le dice, ¿usted de qué me va a venir a mí a decir cosas si yo ya todo lo tengo resuelto? Yo sé que usted no habla bien, pero yo ya tengo a su hermano. Usted no ni tenía que decírmelo. Yo ya tengo a su hermano. Usted le va a hablar lo que yo le diga y él lo va a transmitir. ¿Y sabe por qué hay veces nos sentimos incapacitados? Porque no entendemos que tenemos un Dios que nos está respaldando y que sabe todo lo que necesitamos y que Él lo va a proveer. Él lo va a proveer. Escúchame, si Dios te ha dicho algo, no tengas temor, hazlo, porque Dios va a hacer la obra, porque Él va delante de ti como poderoso gigante, porque Él te ama y porque Él va a respaldar lo que Él te ha dicho que tú hagas. Él lo va a hacer. Él es fiel. Él es fiel. Pero también hay un segundo punto, ya esos obstáculos que muy probablemente hemos tenido todos. Pero ¿sabe algo? El segundo punto nos habla de que Dios nos respalda en el camino. ¿Cuántos lo han evidenciado? ¿Cuántos han podido sobrepasar la incredulidad y creer que sí son capaces? Y se han lanzado a conquistar y se han lanzado a hacer lo que Dios les ha dicho que haga y han visto el respaldo de Dios. ¿Cuánto lo han hecho? Dele fuerte ese aplauso al Rey. Gloria a Dios, porque ¿saben algo? Cuando le creemos a Dios, Dios nos respalda. Y qué bendición, y así le pasó a Moisés. Dice, Dios nos respalda en el camino. Cuando decidimos vencer la incredulidad y entendemos que Dios nos hace capaces, entonces empezamos a evidenciar el respaldo. Antes no. Si usted no cree y si usted no se cree capaz, pues ni siquiera va a emprender nada. Entonces, ¿cómo se va a creer capaz de hacerlo? ¿Cierto? Pero si yo venzo esa incredulidad y si yo creo que soy capaz, porque la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces avanzo, y ese avanzar, ese obedecerle al Señor, empezamos a sentir que el respaldo de Dios en el camino. Éxodo 18:21, eso le pasó a Moisés. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Mire,
Él tiene la bendición porque su suegro, él pudiera decir, ¿usted cómo se le ocurre? Me va a llevar a mi hija y a mis nietos o a mi nieto a que sufran, pero no. Ya empieza el respaldo del Señor. Y él le dice, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Era el momento exacto. Él ya no tenía que tener temor porque él la había embarrado. ¿Sí se acuerdan cuando les conté qué fue lo que hizo? Mató por allá uno, ¿cierto? Entonces allá lo estaban esperando a que se apareciera para cobrarles el muerto, pero ya habían muerto esas personas que estaban allí pendientes de él para matarle. Dijo Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto. Bueno, estoy acá, me devolví. También, perdón, me perdí. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces él ya decide, listo, obedezco, ya el suegro lo bendice, ve en paz, ya toma todo, ya los enemigos han muerto, él puede llegar y empezar a hacer las cosas bien. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios nos pide que hagamos algo, Él no nos va a lanzar para que nos muramos, Él no nos va a lanzar, allí haga lo que usted piense, lo que crea, no. Cuando usted se deja direccionar por Dios, Él está acomodando todo perfecto para que nosotros tengamos la conquista que Él quiere que tengamos. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Cuarto, Dios nos exige santidad en el proceso. Él ya empieza a hacer lo que Dios le manda hacer. Pero entonces después por ahí aparece un capítulo más extraño, porque ahora se los leo y uno dice, ¿cómo así? Él no lo mandó, no lo empoderó, no le dijo todo lo que tenía que hacer, ¿sí? Y entonces cuando uno empieza a leer aquí en Éxodo 24 al 26, uno se queda como aterrado. Y dice aquí la palabra, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Usted no le parece como extraño eso? Y uno dice, pero si él está haciendo las cosas, o sea, todo lo que le dijo para convencerlo, le arregla el camino, está listo, y ahora resultan con este versículo tan extraño, ¿cierto? Y uno dice, ¿cómo así? Que se le aparece el mismo Jehová, que fue el que lo empodera, que es el que lo anima, que es el que le dice cuáles son sus planes y sus propósitos. Pero dice aquí que llega a él, una posada le salió Jehová al encuentro y quiso matarlo. Y entonces aquí llega la explicación. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así que le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y cuando uno va a la explicación de esto, es que Moisés tenía que ir conforme la estipulación de la ley en ese tiempo, y su hijo no había sido circuncidado. Él estaba cometiéndole una falla a la ley de Dios, y a pesar, escúcheme bien, a pesar de que Moisés había sido empoderado, había sido enviado, tenía un objetivo claro, direccionado por Dios, Dios pensó en quitarle la vida. Y esto que nos enseña, que a pesar de la misericordia y de los propósitos de Dios, cuando nosotros no hacemos lo que el Señor necesita hacer y no solucionamos las cosas que están allí pendientes respecto a nuestra santidad, respecto a lo que el Señor nos está mandando que hagamos, pueden haber consecuencias nefastas. En esta oportunidad, en este texto bíblico, había una mujer allí sabia que entendió lo que estaba pasando y procedió a corregir
lo que se estaba haciendo mal, ¿sí? Pero donde no se hagan esos correctivos, donde no se haga lo que el Señor está mandando, y en este caso específico era la circuncisión de su hijo para poder estar bien delante de Dios, donde esta mujer no hubiera entendido, créanme que para Dios no había ningún problema, porque Dios prefiere que se cumpla lo que Él ha dicho a dejar que la gente siga de la manera que no se debe de seguir, incumpliendo lo que Él está mandando. Entonces allí el Señor también nos advierte de la necesidad y del cuidado que tenemos que tener con nuestra vida. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es respaldo, pero también Dios es un Dios de exigencia. Y a medida que tenemos retos más grandes, conquistas mayores, van a ser mucho mayores los requisitos que Dios coloca en cada uno de nosotros. Pero ¿sabe algo? Dios siempre nos va a dar la salida. Y yo sé que aquí hay hombres y mujeres sabios, llenos del temor de Dios, que si tienen que solucionar cosas, las van a solucionar para que el propósito de Dios se pueda cumplir y podamos conquistar los sueños y todo lo que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es perfecto, Él es santo, Él es puro y Él nos ayuda a hacer las cosas conforme su propósito para nuestras vidas. Y quinto punto y último, dice: Dios nos lleva a otro nivel. Yo no sé, de pronto en ese camino que hemos tenido cada uno de nuestra familia, de nuestro propio crecimiento espiritual, de nuestro ministerio. Y yo quisiera que usted hiciera como un análisis, y yo creo que nosotros todos nos vemos reflejados en estos pasos. Y hay momentos donde uno dice: uy, como que no voy a poder pasar. Y el Señor se pone serio con uno y le permite vivir unas situaciones bien difíciles, pero en su misericordia lo saca. Pero después de que sale uno de esos aprietos tan difíciles, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado dentro de mi vida. Cosas que uno dice: yo no voy a poder soportar, y son parte del proceso de Dios en nuestra vida para pulirnos, porque todos tenemos que tener esos procesos para poder llegar a ser esas piedras preciosas que Él quiere que seamos. Pero que después de que por su misericordia, por su amor, por nuestra obediencia, por nuestra paciencia, por nuestra perseverancia, logramos pasar eso, es como que se reseteara todo y como que volviéramos con un impulso mayor ya de la manera que Dios quiere que hagamos las cosas, y volvemos y podemos decir que vamos a pasar a otro nivel. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y yo siento en mi espíritu que eso es lo que el Señor está haciendo este año. Cuando Él habla de ese renuevo, ¿saben algo? Para que uno pueda ser renovado, el Señor como que lo corta. Yo no sé si ustedes han visto cómo peluquean de hartos esos arbolitos cuando han visto la jardinería. Y entonces en mi casa hay un jardín y hay un jardinero, y entonces él este año, eso fue como muy coincidencial, habían unas matas allí, estaban como amarillentas, como secas, como las hojas secas, y me dice: usted me permite que yo corte todo esto, y usted va a ver que en unos 2 semanitas eso empieza a crecer y va a crecer bien bonito. Y yo le dije: listo, hágalo. Y cuando salí ya no había nada, o sea, habían quedado unos palitos pelados chiquiticos. Y yo dije: ay, este señor se llevó todo el jardín. Pero ¿saben qué pasó? Y yo creo que eso dolió. O sea, imagínense, claro, uno que acostumbrado a ver sus flores y todo allí. Pero este señor cortó todo eso, le cortó tamaño, le cortó hojas, y quedó un tallito así. Y cuando yo dije: ay, eso tiene que ver con la palabra que Dios nos está dando. Y yo siento que eso está haciendo Dios este año, y eso duele, ¿sí? Y duele que nos corten, que nos quiten todo eso que nos sirve, ¿sí? Todo eso que nos está impidiendo avanzar y llegar al otro nivel que Dios quiere tenernos como iglesia. Porque ¿cuántos creen que Dios nos va a llevar a cosas mucho mejores, mucho mayores y en bendición? Amén. Pero el Señor está haciendo esa clase de cosas en nosotros. Y entonces Dios, cuando permitimos y podemos pasar eso tan duro que nos ha estado pasando, sí, en mi caso a mí me han pasado cosas duras, de pronto usted también, ¿sabe qué sucede? Vamos
y nos va a llevar a otro nivel. Y eso es lo que va a hacer Dios con nosotros. Y eso hizo con Moisés. En Éxodo 4, 27 al 31 dice: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Ustedes sí se acuerdan que algo de lo que él le decía era: Aarón te va a acompañar, el pueblo va a creer, el pueblo te va a respaldar. Y Dios no miente. Dios no miente. Dios es fiel. Y si Dios nos ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Y lo podemos evidenciar en esta historia de Moisés, en este capítulo 4. A pesar de todas esas cosas, Dios cumple, Dios cumplió. Dios cumple sus promesas. Yo me salté ese punto. Yo creo que es que Dios quería que lo dijera como lo estoy diciendo. Lo tenía de tercero. Y cuando yo leía esto, porque es que yo le dije: Señor, ¿tú qué quieres que predique? Para uno, cuando está acá, de verdad es una responsabilidad muy grande, porque no es pararnos acá a decir lo que nosotros queremos, es pararnos aquí para que Dios pueda hablar a través de nosotros. Y él me hablaba: y te vas a leer Éxodo 4. Y yo leía eso. Bueno, ¿y qué voy a hacer con ese Éxodo 4? Y dentro de esos puntos que dice Dios cumple su promesa, yo sentí una revelación tan grande. Y dice aquí la palabra en Éxodo 4, 22, 23: y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Y saben algo que Dios me revelaba en esa lectura? Israel, él habla de que es su primogénito. ¿Cuántos saben quién es el primogénito de Dios? Jesucristo. Y cuando Dios manda a Moisés y le dice: dile que Israel es mi primogénito y tú no lo has dejado ir, le establece una sentencia al faraón y le establece una sentencia a Egipto, que equivale al mundo. Y esa sentencia es que ya he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Y sabe qué me decía Dios? Es lo que ya sabemos. Satanás ha sido vencido. Satanás, tu enemigo, el que ha querido venir, no te ha querido soltar, porque por más que sabe que tú y yo somos hijos de Dios, que hemos sido comprados con la sangre del Cordero, por más que hemos batallado y hemos peleado y hemos querido zafarnos de las garras de ese enemigo, Él a muchos no los ha querido soltar. ¿Y saben algo? Y cuando nos soltamos, porque tenemos que pelear para soltarnos de sus planes, de su maldad, de la destrucción que quiere hacer con nosotros, quiere y nos enreda y nos quiere volver a coger y a jalar y a meternos nuevamente al mundo. Pero ¿sabes qué está diciendo Dios a través de esa palabra? Hay una sentencia para Satanás y Él ya la cumplió. Porque cuando Jesús murió en la cruz del Calvario,
Cuando Jesús fue traspasado, fue humillado, fue latigado, fue vituperado, ¿sabes qué hizo? Murió, pero venció a Satanás. Venció a Satanás. Y eso es lo que el Señor hoy te quiere decir. Ella está vencido. Ella está bajo tus pies. Yo ya lo he hecho, dice el Señor. Y entonces vas a creer, vas a conquistar, vas a luchar, o te vas a quedar quieto y no creyéndome y creyéndole más al diablo. Y a mí me sorprendió tanto esta revelación que Dios me hizo. Pero ¿saben algo? Yo la creo. Y aunque Satanás crea que aún tiene parte en mí, porque muchas veces quiere susurrarnos al oído: te tengo. Hoy yo vengo a darte una excelente noticia. Su decreto ya fue y está vencido. Está vencido, está bajo nuestros pies y depende de que creas al Señor. Escúchame bien, iglesia, vas a conquistar y vas a alcanzar todo lo que Él te ha dicho para tu vida, para tu familia, para tu salud, para tus finanzas, para tus negocios, para tus sueños, porque ese decreto ya se cumplió y está bajo nuestros pies. Y tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y así como pasó con Moisés, aunque obedeció y después el faraón no quiso soltar y decía que sí, decía que no, y aunque tú en este momento de tu vida sientas que el diablo está jugando contigo y que te manda para acá y que te manda para allá, tú sabes el final de la historia. Y tú sabes que Dios cumplió y dio muerte al primogénito de Faraón, que para la revelación que Dios me dio es la muerte de Satanás. Él lo venció y en Él somos más que vencedores. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo no andar de la mano de nuestro Rey? ¿Cómo no creerle? Yo no sé qué reto tengas. Yo no sé qué te ha mandado a conquistar. Pero lo que sí sé es que tenemos un Dios que cumple y que nos va a dar la victoria.